El diablo. Biografía prohibida. El infierno en la tierra. El diablo alcanzó la adolescencia a la vuelta del primer milenio. La mayoría de edad unos cientos de años más tarde. Y por el siglo XVI llegó al cenit de su carrera, aterrorizando al oeste de Europa. Los cristianos de Europa veían su vida como una lucha contra los poderes malignos y tenemos que recordar las condiciones de Europa en ese tiempo. Tras la caída del Imperio Romano en Occidente en el siglo V, Europa pasó a ser un lugar atrasado. Había muy pocos focos de civilización, no se podía cultivar la tierra adecuadamente. Había una enorme hambruna y pestilencia. Europa pasó a ser, en términos actuales, un área del tercer mundo, y la fe fue vista como un combate contra estas fuerzas del mal. La primera cruzada de la Iglesia romana contra el diablo fue contra los suyos. Los cátaros del sur de Francia se consideraban a sí mismos como cristianos, pero en su obsesión por el diablo abrazaron el dualismo. El dualismo es la creencia de que no hay un solo creador, sino dos. Surgió de la dificultad de entender cómo un Dios que es bueno y omnipotente podía permitir la existencia del mal. Y el dualismo es, en cierto sentido, la respuesta más radical a ese problema, que plantea que Dios no permitió la existencia del mal. Es una creación por separado de un Dios diferente. Desde ese punto de vista, el mundo y todas las cosas materiales son la creación de un Dios maligno. El Dios bueno lo es únicamente del espíritu. La cosmología asociada con el catarismo es una creencia de que sus almas han sido robadas del paraíso por el diablo y aprisionadas en cuerpos humanos. Y por ello vieron sus cuerpos como celdas de las cuales sus almas tenían que escapar. Esto significó que pelearan una guerra constante contra la carne. Estas creencias llevaron al catarismo a un conflicto directo con la Iglesia romana. Su aborrecimiento de la carne implicó que ellos creyeron que Cristo solo tuvo la apariencia de un cuerpo real, así que la idea de comer la carne de Cristo en la Eucaristía les era repugnante. Las tierras que rodeaban Toulouse, conocidas hasta nuestros días como el país cátaro, fueron el sitio de un baño de sangre. La creencia cátara de que este mundo era la creación del diablo fue vuelta sobre sus cabezas por sus perseguidores, quienes los condenaron como adoradores del diablo. Desde 1209, 12.000 cruzados se reunieron para sacar a Satanás del sur de Francia y apoderarse de sus tierras para hacer fortuna. En Miner, uno de los pueblos que más sufrió, la exhibición de una maqueta conmemora estos eventos. Los relatos que tenemos de las cruzadas muestran el triunfo de la sed de sangre de los franceses y los católicos. Cuando se rompieron las defensas en Béziers, tras un largo asedio, y el ejército cruzado entró en la ciudad y se impartieron órdenes para matar a los cátaros, alguien dijo: ¿cómo sabremos quiénes son cátaros? El enviado papal se dice que replicó: mátenlos a todos, Dios lo sabrá. En 1486, dos monjes publicaron un libro conocido como el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Era una potente mezcla de superstición, ideología, fantasía y pistas sobre cómo detectar al diablo. Pero el Malleus añadió una nueva dimensión. Proclamó que las brujas habían hecho un pacto con el diablo. Pienso que el Malleus recicla una buena cantidad de misoginia que en cierta forma no es típica de los textos de hechicería. Y retoma claramente la antigua idea de que las mujeres son inferiores al hombre, mucho más susceptibles de ser seducidas por el diablo, lo cual introduce un elemento sexual en la teoría. La hechicería apenas era reconocida en la ley medieval. Bueno, eso cambió desde los siglos XVI y XVII. Cambió tan radicalmente que la hechicería no solo fue reconocida, sino que fue vista como el más horrendo, más excepcional y peor de los crímenes. Y una vez reconocida su existencia, los jueces tenían enormes poderes para usar la tortura para arrancar confesiones, lo cual hicieron. Las confesiones fueron el material de las pesadillas, llenas de histeria y alucinaciones. Las brujas confesaban volar durante la noche para asistir a reuniones orgiásticas conocidas como el sábado.
Los espeluznantes detalles del sábado solo existieron en la imaginación popular. Era una fantasía colectiva. El cenit de la influencia maligna del diablo sobre este mundo se alcanzó con la moda de las hechiceras. En un periodo de unos 300 años, más de 40.000 personas, principalmente mujeres, fueron quemadas, colgadas, asesinadas por las autoridades eclesiásticas católicas y protestantes. Durante este periodo, durante el cual la Iglesia romana estaba decidida a establecerse como el único poder religioso y espiritual en Europa, pocos de sus grupos opositores escaparon al cargo de asociación con el diablo. Para los cátaros, esto significó ser torturados, quemados en la hoguera y exterminados. Para las brujas, se convirtió en un asunto de vecinos que espiaban a sus vecinos, vecinos que acusaban a otros de estar ligados al diablo. Pero para un grupo, durante el periodo que va desde la primera persecución de los cátaros hasta el siglo XX, la acusación de estar ligados al diablo realmente no tuvo nada que ver con lo que hicieron, sino con lo que eran. Y ese grupo eran los judíos. El lazo entre los judíos, el asesinato y el diablo se remonta al nacimiento de la cristiandad. Cristo nació, vivió y murió como judío. Pero al separarse las dos creencias, los cristianos quisieron presentarse como los únicos portadores de la verdad. En el Evangelio de San Juan, Cristo le dice a los judíos que Dios no es su padre. Ustedes provienen de su padre, el diablo, y de su lascivia. Él fue un asesino desde el principio. Los grupos demonizados son comúnmente acusados de asesinato, pero los judíos iban a ser acusados del crimen más importante de todos, el asesinato de Cristo. En Norwich, durante el siglo XII, nació el mito de que los judíos conspiraban con el diablo para matar a niños cristianos. Una creencia verdaderamente fantástica que no tiene nada que ver con el judaísmo, donde hay un profundo horror a la sangre en todas sus formas. Estos mitos medievales inventados por la Iglesia romana eran apoyados por el gran reformador protestante Martín Lutero. Para él, los judíos eran la milicia de las fuerzas del diablo. Los nazis volvieron a publicar sus opiniones. Ellos deben ser quemados. Viven por el mal y el saqueo. Son bestias malvadas que deben ser echadas como perros rabiosos. Si este consejo mío no les satisface, entonces encuentren uno mejor para que así ustedes y yo podamos ser libres de esta carga insufrible y diabólica. Los judíos. Estas ilustraciones provienen de libros que fueron dados a los niños de las escuelas alemanas como parte de la campaña de propaganda nazi de Hitler. Quiero que abran sus copias del hongo venenoso. Helmut, ¿quieres leer? Un diablo anda por la tierra. Es el judío, conocido por todos como el asesino de los pueblos y contaminador de razas. El terror de los niños en todos los países. Helga, tu turno. De pie, por favor. Desde la cara de un judío nos habla un diablo malvado. El diablo que en cada país es conocido como la plaga del mal. ¿Quedaremos libres de los judíos alegres y felices de nuevo? Entonces, deben combatir con nosotros para deshacernos del diablo judío. Hay una terrible ironía en el hecho de que la cristiandad demonizara y persiguiera a tanta gente. Si usted se pregunta cómo aprendieron a hacerlo, fue porque les pasó a ellos en primer lugar. En los escritos romanos de la época de los primeros cristianos, vemos que acusaban a los cristianos de reunirse de noche, adorar a un asno, chuparle los genitales y asesinar niños, como ofrenda de sangre a Jesús, su dios hereje. Las persecuciones sufridas por los cristianos en los primeros siglos, ellos las cambiaron y le hicieron exactamente lo mismo a los demás.